Cada año, el mundo consume más de 70 millones de kilos del dulce más famoso sin chocolate, los Skittles. Esas pequeñas esferas de colores que prometen probar el arco iris han conquistado a generaciones, pero detrás de su brillo, su textura y su sabor frutal hay una historia que mezcla misterio, precisión industrial y una pizca de química. Aunque su origen exacto sigue siendo un enigma, los primeros Skittles aparecieron en Reino Unido en la década de 1970. Nadie sabe con certeza quién los inventó, pero sí se sabe que en 1974 la empresa Mars los adquirió con una idea clara: crear una alternativa frutal a los M&M's. 4 años más tarde, los Skittles cruzaron el Atlántico y debutaron en Estados Unidos como una simple prueba de mercado. El resultado fue inmediato: se agotaron. Para 1982, Mars decidió construir su primera planta exclusiva de Skittles en Waco, Texas, y desde entonces se producen miles de millones de piezas cada mes. Sin embargo, algo curioso separa a los Skittles estadounidenses de los europeos. Mientras en Reino Unido el sabor morado es de grosella negra, en Estados Unidos es de uva. Ese pequeño detalle cultural marcó la identidad de ambos mercados. Pero más allá de los colores y sabores, existe un rumor que se volvió viral: ¿son todos los Skittles del mismo sabor? Según algunos experimentos caseros, todos tendrían la misma base, y solo el aroma y el color engañarían a nuestro cerebro. Mars nunca ha confirmado ni desmentido oficialmente este mito, pero lo cierto es que cada color tiene una mezcla de sabor ligeramente distinta, elaborada en un proceso que dura más de 6 horas. Todo comienza en la planta de producción con la base del dulce, una mezcla de azúcar refinada, jarabe de maíz y aceite de palma hidrogenado. Este último se solidifica a temperatura ambiente, permitiendo que la masa de Skittles mantenga su textura elástica y firme. Cada sabor se prepara por separado con combinaciones únicas de esencias frutales y ácidos cítricos que logran ese característico equilibrio entre dulce y agrio. Una vez lista la mezcla, se extiende en planchas gigantes y se corta en pequeños trozos uniformes, llamados internamente lentes por su forma convexa. Estas diminutas piezas se secan brevemente antes de comenzar su transformación más impresionante, el recubrimiento. Cada sabor entra en su propio tambor giratorio, una enorme máquina metálica conocida como panning drum. Aquí, los Skittles comienzan un viaje de 6 horas donde pasan de ser simples trozos opacos a convertirse en joyas brillantes y coloridas. Dentro de estos tambores, las piezas giran constantemente mientras se les aplican sucesivas capas de jarabe de azúcar líquido. Cada capa es tan delgada que apenas alcanza unas micras de grosor, pero el proceso se repite más de 40 veces. Entre capa y capa, los dulces se secan con aire caliente y se enfrían de nuevo, en un delicado ciclo que requiere un control exacto de temperatura, humedad y velocidad. Un pequeño error podría hacer que los Skittles se peguen entre sí o pierdan su forma perfecta. El resultado final es una superficie lisa, uniforme y lista para el siguiente paso: el brillo. Originalmente, Mars usaba goma laca, una resina natural producida por insectos, para pulir sus caramelos. Pero desde 2009, la compañía sustituyó ese componente por ceras vegetales, haciendo los Skittles totalmente aptos para dietas vegetarianas. Esta capa final de cera no solo les da su característico reflejo, también los protege de la humedad y mantiene su frescura durante meses. Después de ser pulidos, los 5 sabores, fresa, naranja, limón, lima y uva o grosella negra, se mezclan por primera vez. Este momento es crucial: las máquinas mezcladoras gigantes giran lentamente, combinando los colores de manera uniforme, para que cada bolsa contenga una distribución equilibrada. La proporción de colores varía ligeramente de lote en lote, pero la intención es siempre la misma: que cada puñado luzca como un pequeño arcoíris comestible. Una vez que los Skittles han sido mezclados y pulidos, comienza una de las etapas más delicadas de todo el proceso: el estampado del característico S. Ese diminuto símbolo blanco, que parece tan simple, requiere una precisión casi quirúrgica para imprimirse sin deformar ni romper la capa de azúcar. Cada color pasa por su propia línea de estampado. Las máquinas utilizan rodillos metálicos especialmente diseñados que giran con miles de microimpresiones del logotipo S. Antes de entrar al rodillo, los Skittles son alineados en un flujo continuo,
asegurándose de que cada pieza quede perfectamente centrada. En cuestión de milisegundos, el rodillo aplica una fina capa de tinta comestible blanca, lo suficientemente fuerte para marcar el dulce, pero tan ligera que no atraviesa el recubrimiento. El secreto está en la consistencia de la tinta. Si es demasiado espesa, la S se corre; si es demasiado líquida, se borra. Los ingenieros calibran la viscosidad y la presión constantemente para mantener la nitidez perfecta en cada impresión. En promedio, las máquinas pueden estampar más de 2 millones de Skittles por hora. Una vez que el logotipo está impreso y seco, los dulces pasan por un sistema de transporte neumático que los lleva hacia las estaciones de clasificación. Aquí, cámaras de alta velocidad revisan cada Skittle en busca de defectos, grietas, color desigual o impresiones fallidas. Cualquier imperfección, por mínima que sea, es detectada y retirada automáticamente. Las piezas que superan esta inspección pasan a un tambor vibratorio, donde se mezclan una vez más para garantizar una distribución visualmente perfecta de todos los colores. De ahí, los Skittles se dirigen al área de envasado, un espectáculo de sincronía industrial. Grandes tolvas metálicas alimentan una línea de embudos dosificadores que pesan cada porción con una precisión sorprendente. Los dulces caen en pequeñas bolsas de película plástica laminada que son selladas térmicamente por ambas caras. En solo un segundo, la bolsa se imprime, se llena, se sella y cae lista sobre la cinta transportadora. Las máquinas de envasado pueden producir más de 200 bolsas por minuto. Y mientras cada paquete avanza por la línea, sensores ópticos verifican que el logotipo de Skittles y el eslogan Taste the Rainbow estén correctamente alineados. Si un sello llega torcido, una compuerta lo desvía antes de salir al empaque final. Pero antes de abandonar la fábrica, los Skittles aún tienen una última parada: el control de calidad. Técnicos especializados abren muestras aleatorias de cada lote para comprobar el sabor, el aroma y la textura. Un pequeño laboratorio en el mismo recinto realiza análisis de humedad y densidad, asegurando que la proporción de azúcar y cera sea la ideal para mantener esa masticabilidad inconfundible. Solo entonces, los paquetes aprobados son agrupados en cajas de cartón y apilados cuidadosamente por robots paletizadores. Estos brazos mecánicos, equipados con sensores de precisión, organizan las cajas como si estuvieran resolviendo un rompecabezas, optimizando el espacio y el equilibrio de cada carga. Finalmente, los palets son envueltos en una capa de plástico retráctil que los protege del polvo y la humedad, dejándolos listos para su envío. En cuestión de horas, camiones refrigerados comienzan a salir del centro de distribución hacia miles de tiendas, supermercados y máquinas expendedoras de todo el mundo. Desde Texas hasta Tokio, el recorrido de cada bolsa es distinto, pero el resultado siempre es el mismo colorido, el mismo brillo y ese mismo sabor inconfundible que millones reconocen con solo abrir una bolsa. Y aunque el proceso parece completamente automatizado, cada detalle, desde la temperatura de los tambores hasta la densidad del brillo, está pensado para replicar una experiencia que ha permanecido casi idéntica durante más de 40 años. Para entender cómo un pequeño dulce redondo conquistó al mundo, hay que mirar más allá de sus sabores y colores. Skittles no solo vendió caramelos, vendió una idea. Una idea tan poderosa que se convirtió en uno de los lemas más reconocibles de la historia moderna del marketing: Taste the Rainbow. El eslogan nació en 1994, cuando la agencia de Arcy Macias Banten & Bowles recibió el reto de reinventar la imagen de Skittles. Hasta entonces, era simplemente una golosina más en los estantes. Pero su concepto visual, 5 colores vibrantes, tenía un potencial enorme. Así que los creativos decidieron hacer algo inusual: transformar el arco iris en un símbolo de identidad, de imaginación y de caos delicioso. Las primeras campañas fueron extrañas, casi surrealistas. Jóvenes que literalmente probaban el arco iris, dulces que caían del cielo o escenas donde los Skittles aparecían en situaciones imposibles. Y funcionó. Esa mezcla entre humor absurdo, fantasía y color redefinió por completo la personalidad de la marca. Skittles dejó de ser solo un dulce, se volvió un lenguaje visual, una experiencia. En cuestión de meses, las ventas se dispararon y el eslogan se volvió parte de la cultura pop.
La frase Taste the Rainbow no solo se leía en los empaques, estaba en comerciales, camisetas, memes y hasta en canciones. Se convirtió en un símbolo de juventud y libertad, en una invitación a ver el mundo con un poco más de color. Pero detrás de esa identidad vibrante seguía latiendo una estructura industrial colosal. Hoy, Mars produce más de 200 millones de Skittles cada día en fábricas repartidas entre Estados Unidos, Europa y Asia. Solo una de ellas, la planta de Waco, Texas, puede fabricar más de 30 toneladas por hora. Cada minuto, miles de tambores giran sin pausa, capas de azúcar se secan en calor controlado, y robots imprimen millones de diminutas S blancas sobre el arco iris más comestible del planeta. A pesar de esa escala gigantesca, el proceso mantiene una precisión asombrosa. Cada bolsa está pensada para ofrecer el mismo equilibrio de colores y sabores, sin importar si se abre en México, Londres o Tokio. En una era donde casi todo se digitaliza, Skittles sigue dependiendo de un arte físico, el del sabor, la textura y el brillo, logrados mediante una alquimia casi artesanal de azúcar y tiempo. Y sin embargo, lo más fascinante de su historia no está en las máquinas ni en las fórmulas secretas, sino en lo que el dulce representa. Porque Skittles no solo se come, se comparte, se lanza en fiestas, se usa en retos virales, se pinta en uñas, se transforma en arte. Su arcoíris trascendió el empaque y se convirtió en un ícono cultural. Hoy, casi 5 décadas después de su creación, Skittles sigue siendo una de las marcas de dulces más reconocidas del planeta. Su éxito no proviene solo del sabor, sino del mensaje que logró transmitir, que el color, la imaginación y la diversidad pueden coexistir en algo tan simple como un caramelo. Y así, lo que empezó como una mezcla de azúcar, jarabe y color, terminó simbolizando algo mucho más grande. Detrás de cada bolsa de Skittles hay una historia de ingeniería, arte y marketing que demuestra cómo incluso los placeres más pequeños pueden pintar el mundo de muchos colores. Así se hace Skittles, el dulce que convirtió el arco iris en sabor y el sabor en una leyenda.